La enseñanza de la lengua en la educación primaria, secundaria y en la educación preescolar se fundamenta en una nación, en el caso de Costa Rica, y se explica en los programas de estudio. Los programas de estudio, en este caso de español, se organizan en dos grandes apartados. El primer apartado es toda la fundamentación teórica, donde se explica la razón por la que se inicia con ese programa o que sustenta ese programa, cuál es la razón del programa. Otro aspecto es el enfoque curricular que va a sustentar la propuesta. Otro de los aspectos es el enfoque de la enseñanza, cómo se va a enseñar, o sea, el aspecto de mediación pedagógica. Otro aspecto también regular en los programas son las orientaciones metodológicas para la enseñanza. En este caso, en el caso de la propuesta actual en Costa Rica, desde un enfoque comunicativo. Otro de los aspectos que nosotros, que están en los programas es el desarrollo de las unidades, que es el aspecto más grueso. Ya vienen las unidades explicadas. Voy a explicar brevemente cada uno de esos aspectos para efectos de comprender un poquito más las propuestas curriculares. La ejemplificación va a estar centrada en la propuesta actual del Ministerio de Educación Pública. En el caso de la propuesta actual, las razones que justifican este programa es que el rendimiento académico de los niños en lectura y escritura era muy bajo respecto de la expectativa esperada por los docentes, el Ministerio de Educación y la sociedad en general. Los niños de primer grado, por ejemplo, tenían rendimientos bajos. Básicamente había un porcentaje importante de niños que no aprobaban el primer grado escolar. Otra de las razones es incorporar a la propuesta metodológica y a la propuesta curricular los avances científicos que pueden enriquecer una propuesta curricular, como son aportes de las neurociencias, de la psicología, de la pedagogía, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Además que se encontraba un desfase entre el final de un ciclo y el inicio. Por ejemplo, de preescolar a primer grado había un desfase en los conocimientos esperados por el docente y el desempeño de los estudiantes. Lo mismo sucedía de tercero a cuarto grado y de sexto a séptimo año. Entonces esto motiva una nueva propuesta curricular. Bueno, el actual enfoque curricular de los programas de español trata de integrar, es un enfoque integrativo, integrar las 4 habilidades del lenguaje que se trabajan en todos los programas de español en cualquier sitio. ¿Cuáles son esos? Pues la lectura, la escritura, la expresión oral y la escucha. Trabajarlos de forma integrada, de tal manera que cuando se trabaja o se desarrolla una actividad de lectura, también se articula con la escritura, con la expresión oral, con la escucha. Entonces es un enfoque integrador en respuesta a un enfoque anterior que era desarticulado. Otro aspecto importante es la mediación pedagógica, o sea, esa mediación pedagógica tiene que estar orientada hacia ese enfoque curricular integral, ¿verdad? Y un avance o una innovación en este programa es la manera de entender el proceso de lectoescritura y la lectura en general. Bueno, vamos a entender el proceso de lectoescritura en este programa de estudios, en esta apuesta del Ministerio de Educación y del país como un proceso integral. Y entonces se adicionan a la propuesta anterior los conceptos como, para trabajar con los niños, como conciencia fonológica, como un enfoque de aprendizaje desde una perspectiva fonética, ¿verdad? Son innovaciones que tiene este programa, esta apuesta curricular respecto de otras. Bien, dentro de este enfoque curricular, el aspecto de lectura lo vamos a comprender en 3 grandes bloques. Primero, un bloque donde vamos a pensar en los predictores de la lectura, un bloque donde vamos a pensar en la lectura inicial y otro en el desarrollo de la competencia en lectura. Entonces, vamos a ver brevemente cada uno. Los predictores de la lectura los vamos a ubicar en preescolar, primero y segundo grado, cuando se trabaja todo el proceso de conciencia fonológica, desarrollo del vocabulario, de la expresión oral, ¿verdad?
que no necesariamente van a estar solo en esos grados, se trabajan a lo largo del proceso, pero hay un fuerte trabajo para crear un andamiaje para que el niño enfrente otros procesos un poco más complejos con unas bases sólidas, ¿verdad? Entonces hablamos de eso, de ese bloque, ¿verdad? De preparación que podríamos entender como un predictor de éxito. Luego tenemos la lectura o lectoescritura inicial, que sería el conocimiento del código alfabético desde el proceso de codificación y el proceso de decodificación, que tiene como sustento, como base, esos predictores de la lectura, un desarrollo fuerte en conciencia fonológica, vocabulario, expresividad y del circuito general del lenguaje, ¿verdad? Entonces ahí vamos a trabajar esa lectoescritura inicial. Cuando el niño conoce el código alfabético, ya es capaz de leer un texto y decir de qué trata ese texto, ¿verdad? Y luego vamos a entrar a otra fase, que es el desarrollo de la lectura y de la escritura. En el caso del desarrollo de la lectura, lo podemos ver igualmente en tres grandes bloques. El primer gran bloque es la capacidad de reconocimiento de la información que está en el texto, ¿verdad? Y eso le vamos a denominar capacidad de comprensión. El niño lee un texto y puede decir cuál es la información que está en ese texto. Entonces, para que pueda hacer eso, tiene que decodificar bien y tener una fluidez de lectura, una velocidad de lectura que le permita saber de qué trata el texto. Cuando ya el niño ha dominado, ¿verdad?, ese código alfabético y es capaz de decir de qué trata el texto, vamos a trabajar en un nivel superior, que es la capacidad de tomar la información y analizarla. Entonces vamos a analizar la información. El texto tiene esta información, entonces vamos a relacionar esa información con otro tipo de información. Entonces yo puedo manipular la información del texto. Bueno, entonces en este momento, con esta capacidad que vamos desarrollando de analizar la información, es cuando en los programas vamos a encontrar, por ejemplo, objetivos o contenidos relativos a la identificación de la idea principal, de las ideas secundarias o complementarias, de ideas relevantes o información relevante y irrelevante, dependiendo de la consigna dada al niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene la información identificada y puede utilizarla para hacer algo con esa información. Y el otro gran estrato dentro de este proceso de comprensión textual está utilizar la información para analizar ciertas cosas, ¿verdad?, de acuerdo con la consigna dada. Entonces ya es una lectura mucho más analítica, ya sabemos que localiza información, que identifica datos, que pone a dialogar los datos y es capaz de decir algo o formular hipótesis, por ejemplo, sobre esos datos. Ahora, esto en los programas lo vamos a encontrar como estrategias diferentes para de lectura explícita, de textos explícitos o información explícita, implícita, inferencias, diferentes tipos de inferencias, una lectura crítica, etc. Entonces, todo esto va a estar en términos, digamos, muy globales, ubicado en estos tres grandes bloques. Bien, la escritura, al igual que la lectura, ¿verdad?, son procesos que se trabajan a lo largo de la escolaridad y que se van a convertir en temáticas y en objetivos específicos por desarrollar. Entonces, en los primeros años de la escuela primaria, primero y segundo grado, el objetivo es que el niño se apropie del código alfabético, que codifique, ¿verdad?, porque va a escribir, va a codificar, va a poner por escrito la información que desea comunicar, y entonces el primer nivel de escritura es una escritura que comunique algo a alguien, ¿verdad? Entonces ya cuando vemos que comunica un mensaje, ¿verdad?, un texto con sentido, luego vienen otros niveles como por ejemplo el trabajo con la organización de la información. Ya el docente va a trabajar cómo se organiza la información en un texto que se pone primero, que serían el párrafo introductor, en el desarrollo, la conclusión. Se trabajan con diferentes macroestructuras, ¿verdad?, con diferentes géneros textuales, y entonces vamos a ver cómo se escribe una carta, cuáles son las partes de la carta, cómo se escribe una noticia, ¿verdad?, cómo se escribe un cuento, y entonces vamos a trabajar con las estructuras de esos textos, ¿verdad? También se trabaja con las secuencias textuales: narrativa, descriptiva, explicativa, argumentativa, y entonces esas secuencias el niño va a aprender a escribirlas para incorporarlas en los textos mayores que va a escribir. Por supuesto que también la normativa gramatical, necesitamos que tenga una buena
escritura y entonces vamos a aprender puntuación para escribir, ¿verdad? Entonces va a ser importante también aspectos gramaticales como por ejemplo las nociones de sujeto y predicado, digamos análisis oracionales simples. ¿Para qué? Para que lo apliquen en la escritura cuando va a poner la puntuación. Y entonces si les decimos, bueno, no ponemos coma entre sujeto y predicado, entonces tiene que tener el concepto de sujeto y predicado para ver, para que tenga sentido esa indicación o esa regla, ¿verdad? Para el uso de la coma. Y todo eso es escritura, ¿verdad? Y por supuesto que la producción en general. Entonces vean que la escritura, todo esto está en el programa de forma gradual de primer grado. Si estamos en los programas de español de primero y segundo ciclo, estoy ejemplificando con el programa actual, lo vamos a encontrar más o menos de segundo grado a sexto grado. Bien, respecto de la expresión oral, otro elemento dentro del enfoque curricular, ¿verdad? Porque es el trabajo de estas 4 habilidades del lenguaje, se trabaja de forma articulada con las otras, pero vamos a sacarlo un poquito solito para entenderlo. La idea es que el niño y la niña vayan creciendo en su competencia, ¿verdad? Se parte de una competencia actual y se proyecta al niño hacia una competencia potencial. Entonces vamos partiendo de su capacidad expresiva en pequeños grupos, en grupo grande. Aquí hay que hacer las distinciones, que no es lo mismo estar en un grupo pequeño y hablar con un grupo pequeño, compartir ideas sobre una temática investigada o estudiada en la casa, que hacer lo mismo en el grupo grande, ¿verdad? Frente a todos los compañeros, ¿verdad? Entonces, eso se va trabajando, la forma de tomar el turno, cómo se toma el turno en un grupo pequeño, en un grupo grande, que en un grupo grande tiene que haber mayor control de impulsos, que eso se va trabajando porque puede ser que tenga la mano levantada el niño, pero hay 5 con la mano levantada, entonces tiene que esperar, ¿verdad? Entonces, esperar hasta que le toque su turno. Entre tanto, ¿verdad? Llega su turno, puede ser que los que le antecedieron en el uso de la palabra han tocado alguna parte del tema que él iba a desarrollar, entonces ya tiene que actualizar, ¿verdad? Reformular su participación, y esto es, ¿verdad? Ese proceso de expresión oral, básicamente, porque vamos a trabajar mucho con grupos grandes, porque es lo que permite la situación de mediación comunicativa con un docente y varios niños. Entonces, cómo usar la palabra, participar en actividades de debates, de presentaciones orales, o participación sobre una lectura o sobre un tema investigado de forma oral, que se articula también pues, con las otras áreas, habilidades del lenguaje que ya comenté. Bueno, la comprensión oral o la escucha forma parte de esas 4 habilidades del lenguaje que tratamos de desarrollar en los escolares y en los jóvenes. Tal vez el centro del proceso de escucha está en el desarrollo de la escucha atenta y de la escucha crítica. ¿Cuál es esa escucha atenta? Bueno, la escucha cuando el docente está haciendo una explicación, o un compañero, una compañera o una persona, y yo tengo que luego intervenir de alguna manera, ya sea de forma pasiva o de forma activa. Yo voy registrando la información que estoy recibiendo de esa otra persona y la utilizo para mi participación, de tal forma en que usted pueda ver que hay realmente una secuencia entre lógica, ¿verdad? Y coherencia entre lo que se escucha y lo que se va a aportar. La escucha atenta principalmente es una habilidad fundamental para el aprendizaje. Entonces, que está asociada también con la concentración, ¿verdad? Y en el programa viene por lo menos en el ejemplo que estoy dando, que es con el programa actual, viene explicada cuál es la forma desde el punto de vista de la mediación pedagógica para trabajar el proceso de escucha atencional. La escucha crítica, ¿verdad? Es tomar, ¿verdad?, la información que oigo y yo tener mi aporte, ¿verdad?, fundamentado. Viene muy claramente explicado. Continuando con el enfoque curricular, con el aspecto de la escucha en términos generales, como el gran objetivo de la escucha es lograr que los niños tengan una buena atención, una escucha atenta. Por eso se habla de escucha atenta y de escucha crítica. ¿Qué requerimos? Bueno, que en contextos de grupo grande, que es lo que se maneja normalmente en el aula, el niño
desarrolle la capacidad de tomar el turno en el momento indicado, de seguir la secuencia de los turnos anteriores para que su aporte sume, ¿verdad? Y no repetir lo que yo ya tenía proyectado cuando levanté la mano, sino ir en coordinación con las intervenciones anteriores. Entonces hablamos de una escucha atenta, de una escucha crítica, de una escucha que se va desarrollando paulatinamente durante toda la progresión del ciclo escolar. Es un aspecto que no se trabaja en el vacío, se tiene que trabajar de forma articulada. Por eso recuerden que el enfoque curricular de esta propuesta actual de programa de español es un enfoque articulado de las 4 habilidades del lenguaje. Cuando yo presento oralmente o escucho a mis compañeros que están trabajando o al docente con una intervención oral, estoy escuchando. Ahora, esa escucha va a ir creciendo y va a ir madurando a lo largo del sistema escolar si tenemos la oportunidad de participar en situaciones en las que la palabra circule. El enfoque de la asignatura responde al enfoque curricular. Recordemos que el enfoque curricular es un enfoque en el que se integran las 4 habilidades del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar. Entonces, el enfoque que integra eso y que me permite hacer una mediación pedagógica apropiada, integradora, es el enfoque comunicativo funcional, en respuesta también al enfoque tradicional, que era el enfoque gramatical. ¿Qué pasaba con el enfoque gramatical? Pues que se trabajaba por separado cada una de esas habilidades del lenguaje y dentro de estas también por separado los procesos que se desarrollaban en estas. Por ejemplo, en el enfoque tradicional pensaríamos que un día ven gramática, otro día ven lectura, otro día expresión oral, otro día hacen un análisis de un texto. En el enfoque comunicativo trabajaríamos idealmente con secuencias didácticas donde vamos a integrar, vamos a trabajar un contenido curricular mediado o utilizando, ¿verdad?, articulando las 4 habilidades del lenguaje. Si el objetivo final es escribir una carta, hacemos una conversación sobre los tipos de cartas que hay, se explica la estructura de una carta, se leen diferentes modelos de carta y se escribe finalmente una carta. Entonces vemos un modelo integrado. Y donde vemos en los perfiles de salida del programa, pues ahí va a estar reflejado ese enfoque de la enseñanza articulado. Bien, el aspecto de correlación entre asignaturas, lo que se orienta también a esa integración, o sea, la lengua como un eje articulador. Cuando desarrollamos destrezas y habilidades en los niños de lectura, escritura, expresión oral y escucha, esas destrezas se van a ver reflejadas y van a ser necesarias no solo para la asignatura de español, sino también para matemáticas, ciencias, estudios sociales, hacia el resto del currículum escolar y para la vida, para la vida, ¿verdad? Para que esa persona sea competente en su vida. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner el caso de un problema de matemáticas. Cuando leemos un problema de matemáticas, vamos a utilizar o a centrar la atención en aspectos muy distintos de los que utilizamos o en los que nos orientamos cuando leemos un poema o cuando leemos un cuento. Entonces hay que aprender a leer un cuento y aprender a leer un problema de matemáticas, que el niño centre la atención en qué es lo fundamental del planteamiento de un problema de matemáticas para poderlo resolver. Entonces ahí es donde hay una correlación de asignatura. Bien, respecto de las orientaciones metodológicas, toda propuesta curricular tiene unas orientaciones metodológicas que obviamente están o son coherentes con el enfoque curricular y el enfoque de la asignatura. En este caso solamente me voy a referir a, son varias orientaciones de mediación, ¿verdad?, porque por eso son metodológicas. Voy a referirme a una en particular y es la lectura diaria. ¿Por qué la lectura diaria? Porque nosotros, como también meta curricular general, está el desarrollo de hábitos de la lectura. Para que podamos desarrollar hábitos de lectura debemos incorporar la lectura dentro de la rutina de los niños. Entonces requerimos que haya lectura diaria. ¿Y cuál es el contexto que utilizamos? Pues el contexto institucionalizado, o sea, la jornada escolar,
porque no podemos trabajar hábitos de lectura utilizando lo extracurricular. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio sobre eso. Ahora, dentro de esas estrategias metodológicas donde estamos incorporando la lectura diaria, eso significa que estoy incorporando en la rutina de los niños la lectura diaria para que en mi proyección curricular de niños con hábitos de lectura, esos niños con hábitos de lectura sean o jóvenes una realidad alcanzable, ¿verdad? Ahora, si no seguimos las directrices, si no se aplican esas orientaciones metodológicas, va a ser mucho más difícil, en este caso de la lectura, lograr el desarrollo de hábitos de la lectura, porque para la creación de un hábito se necesita incorporar esa actividad en la rutina. Bien, unido a los 5 elementos anteriores que conforman un programa de estudio, tenemos el desarrollo de las unidades de trabajo. Todo de lo que hablamos fue la fundamentación, la organización curricular, metodológica, la razón de ser del programa o de cambio de programa, según sea el caso, para llegar al desarrollo de las unidades. Ahora sí, todas esos perfiles de salida, esas orientaciones, esa definición curricular se va a convertir en objetivos y en contenidos, en una estructura curricular. En el caso del programa actual del Ministerio de Educación, vamos a tener contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Esos contenidos van a ser una serie de temáticas que van a estar desarrolladas para lograr lectores competentes, escritores competentes, personas que escuchen y no se adelanten a lo que está diciendo el otro, sino que sean unos escuchas críticos, razonables y que se expresen adecuadamente. Y finalmente, pues que puedan ser unos ciudadanos competentes de acuerdo con la aspiración de la sociedad, en este caso la costarricense. A manera de síntesis, es fundamental que un docente conozca la estructura completa de un programa de estudios, las aspiraciones que la sociedad tiene, ¿verdad? Y que espera desarrollar con la ejecución de ese programa de estudio. ¿Por qué? Porque él quien realiza la parte práctica es el docente en el aula, y el docente tiene que comprender que todo programa de estudio es un continuum que inicia, en el caso del español en la educación primaria, en primer grado y concluye en sexto grado, pero bueno, en el ciclo escolar vamos hasta un 10º año con ese continuum. Entonces, si yo trabajo primer grado con un grupo de primer grado, no puedo conocer únicamente el desarrollo de las unidades de primer grado, tengo que comprender cuál es la meta última del programa de estudios, estudiarme el enfoque curricular, el enfoque de la asignatura, cuál es la forma en la que se proyecta una articulación, cómo se evalúa la lengua, para poder aportar realmente al desarrollo de la competencia comunicativa de los educandos y responder a las metas de la sociedad, en este caso la costarricense. Listo.